Hola, muy buenos días. Les saludo con un enorme gusto aquí en Idealmente Radio con un nuevo programa muy interesante como casi siempre sucede. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que también es muy importante, que se llama Conócete a ti mismo. Les agradezco muchísimo que me estén escuchando hasta estos momentos. Bueno, más bien en este momento, ¿verdad? Y espero que todos tengamos un excelentísimo miércoles, que nos vaya maravillosamente y pues vamos a hacer una pequeña recapitulación. La semana pasada estuvimos hablando nosotros de lo que era el amor, ciertamente, las formas de cómo se expresaba el amor. Perdonen ustedes que esté yo así como que un poquito desconectado, pero resulta que pues me estoy conectando en estos momentos con lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada pues sí, estuvimos viendo cómo expresan las personas el amor a otras personas, valga la redundancia, y encontramos que eran 5. Y ahora pues vamos a estar hablando de otro tema también igual de importante. Vamos a dejar un poquito la meditación del amor para empezar a meditar al respecto de nuestra naturaleza humana. Como todos ustedes saben, pues es muy necesario, muy importante, sobre todo en estos tiempos, que nosotros estemos meditando al respecto de nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué? Porque en estos momentos de crisis, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, es muy necesario que nosotros estemos conscientes de nuestra persona, de nuestras necesidades, de nuestros afectos, sentimientos y actitudes, y a su vez nosotros podamos hacerlas crecer. Es muy necesario que en estos momentos de pandemia pues nosotros estemos en un constante crecimiento para evitar sensaciones como la frustración, el enojo, la ira, el desencanto, el descontento, sobre todo porque en estos momentos pues es lo que se está viviendo de forma permanente con las personas cada vez nos está costando más trabajo soportarnos, incluso a nosotros mismos, y entonces por eso es que nos pareció muy importante que hiciéramos este programa. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando hasta este momento. Mandamos un saludo cordial a Carol Young Pérez, nuestro psicólogo de Cozumel, Quintana Roo, a Margarito Pineda, a Nadia Camarillo Martínez, a Sergio, Enrique, Alfredo y Mari, que nos están escuchando en estos momentos. Estamos transmitiendo completamente en vivo y estamos recibiendo sus comentarios en el 55 43 04 55 40. Yo soy Francisco Granados, locutor y conductor de su segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio, y estamos transmitiendo totalmente en vivo el día de hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021. Vamos a una pequeña pausa comercial entonces y comenzamos con nuestro programa de hoy. Conócete a ti mismo. A ti, que por nuestra salud estás en el primer frente de batalla. Los mexicanos estamos en deuda contigo. No pierdas el ánimo. Para nosotros, eres un orgullo. Gracias y mil veces gracias. El mundo cambió y seguimos de pie gracias a ti. ¡Ánimo! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México. Regresamos al programa de hoy, Conócete a ti mismo, y en esta ocasión vamos a comenzar como siempre por los conocimientos, la introducción al tema que vamos a estar tratando en este día, ¿sí? Volvemos a enviar saludos muy
muy cordiales a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Espero que nos estén escuchando bien. Si no, pues les mandamos, les pedimos más bien que nos digan cualquier discrepancia que ustedes encuentren en estos momentos. Decíamos, el conocimiento de nosotros mismos es muy importante porque nos ayuda a tener claridad y a definir objetivamente un plan de vida. Bien, entonces nos sirve también para poder clarificar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes delante de los demás y nos da la capacidad para adaptarnos adecuadamente a las exigencias de nuestro medio ambiente. Para comenzar a conocerse, nosotros debemos de realizar algunas actividades que son muy importantes en ese sentido. La primera de ellas es aprender a detenernos y conseguir el silencio interior. El silencio interior es renunciar a aquellas preocupaciones, sentimientos, negatividades y demás situaciones o cosas que nos quitan el equilibrio emocional. El silencio interior es la capacidad que tiene una persona para acallar todo eso que nosotros acabamos de decir, es decir, pensamientos, sentimientos, actitudes y demás que nos quitan el equilibrio. Bien, entonces el silencio interior es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer para conocernos. El segundo paso muy importante para el conocimiento interno es que nosotros hagamos una introspección, es decir, miremos hacia adentro y entonces en el momento en que nosotros estamos mirando hacia adentro podamos hacernos preguntas fundamentales como las siguientes: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son mis errores, mis aciertos en mi vida individual, familiar y social? Estas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿quién soy yo? Por ejemplo, es fundamental para que nosotros nos podamos definir y en la medida en que nosotros nos vamos definiendo, también vamos delimitando la influencia externa e interna en nuestra persona. Externa me refiero precisamente a la influencia de los amigos, la influencia de la familia, la influencia de la pareja. Nosotros tenemos que delimitar esa influencia. ¿Por qué razón? Porque ya estamos definidos, es decir, ya sabemos quiénes somos. Pero si acaso no sabemos quiénes somos, pues esta es la pregunta que debe ser fundamental y que debemos responder, y que parte del conocimiento de nuestras habilidades, potencias, talentos, actitudes positivas, es decir, las virtudes que nosotros tenemos y que vamos desarrollando a lo largo de la vida. En la medida en que una persona va respondiendo esa pregunta de quién soy yo, pues se va diferenciando también de las demás personas. Y en la medida en que se va diferenciando de las demás personas, también se va juntando con otras, se va identificando con otras, y entonces eso hace que vaya obteniendo una identidad. ¿Quién es él? ¿No? La segunda pregunta fundamental, es decir, ¿qué hago? Esta pregunta de ¿qué hago? No solamente se refiere al trabajo que realizas diariamente o a lo que te dedicas. Esta pregunta de ¿qué hago? Se refiere a ¿qué es lo que aportas tú en diferentes áreas de tu vida? Tanto a tu persona como a las personas que están a tu alrededor, tanto a tu persona como al entorno, al ambiente, a la tierra, a la naturaleza, pero también a las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, si yo veo que algo está mal, que algo no me gusta o que algo se puede modificar,
Entonces yo tengo que preguntarme qué estoy haciendo para mejorar ese ambiente o para modificar esa circunstancia que yo me estoy dando cuenta que no está tan bien como yo quisiera. Ese es el qué hago, qué aportas. Y para saber qué aportas, lo que necesitas saber también o conocer también es el hecho de cuáles son los talentos que tú tienes, cuáles son las potencias que tú tienes, y de esta manera tú puedas definir qué aportas, qué haces. Ahora también tenemos que aprender a hacer como dicen o como mencionan hace un tiempo, el examen de la conciencia, cuáles son mis aciertos, cuáles son mis errores. Hay personas en ese sentido que se maximizan a sí mismas, es decir, que son incapaces de ver errores en su persona, en su actuación, y entonces decimos que esas personas no tienen rectitud en el juicio, ni tampoco tienen un adecuado razonamiento. Por eso no pueden observarse a sí mismas, porque no hay silencio interior, ni tampoco hay un ejercicio de introspección adecuado que les permitiría evidentemente poder responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis aciertos y cuáles son mis errores? Entonces, ok, que suba el volumen, vamos a ver, porque se me olvidó. Hola, bien, hola, ya, ok, bueno, ya subimos un poquito el volumen de la cabina, espero que se escuche mejor. Y bien, estábamos diciendo que hay personas que no tienen esa capacidad para la autocrítica, es decir, suponen que todo está bien, y entonces eso hace que no puedan observar sus aciertos y sus errores. Y les mencionaba también que cuando una persona no tiene la capacidad para la introspección, pues también tenemos allí problemas, ¿no? Entonces tenemos que el conocimiento abarca diferentes áreas de la vida. La primera es el área individual, la segunda es el área social y la tercera es el área familiar. Bien, ahora, otro punto importante para el conocimiento de nosotros mismos es que debemos conocer y debemos saber que estamos estructurados en diferentes partes. La primera parte es la corporal. Cuando tú te conoces y sabes cómo funciona tu cuerpo, por ejemplo, sabes en qué momento está enfermo o en qué momento tiene ciertas necesidades, y entonces lo puedes atender. Un modo de cuidarlo es llevar una dieta adecuada. La segunda opción es también hacer ejercicio y evitar condiciones o situaciones de riesgo. Preguntamos, ¿hasta este momento me están escuchando bien o no me están escuchando bien? Espero que me respondan. Qué gran éxito de convocatoria. Ya, ok, que sí se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, con este volumen correcto, seguimos. ¿En qué me quedé? Ok, estábamos hablando de que nosotros debemos conocer que tenemos 3 estructuras importantes, y estábamos hablando de la estructura corporal, en donde estamos constituidos por una serie de sistemas y órganos que constituyen un equilibrio interno, y que el modo de cuidar nuestro cuerpo es mediante una buena alimentación, una dieta adecuada, hacer ejercicio, conocer cómo funciona nuestro cuerpo para que nosotros podamos saber si estamos bien o si estamos mal, si estamos o no estamos enfermos. Ese es el punto importante. En cuanto al cuerpo, una vez que nosotros lo asumimos y lo aceptamos como parte de nuestra naturaleza, y lo vamos identificando y lo vamos conociendo,
pues vamos a tener un equilibrio, que es precisamente lo que se pretende o lo que se busca. Hay personalidades, científicos, filósofos y pensadores que asumen el cuerpo del hombre como especie. Estamos hablando del hombre como especie, para que no se vayan a sentir ni ofendidos, ni excluidos, ni nada. Cuando decimos que el cuerpo del hombre es una obra perfecta, se refiere a que todos sus sistemas y todos sus órganos tienen un funcionamiento tan sublime, tan perfecto, que nosotros, por más que lo intentemos, no lo podemos emular, como hay momentos en que se quisiera, por ejemplo, mediante la inteligencia artificial. Por más que haya personas o ciertos científicos que mencionen que se puede emular el funcionamiento cerebral, pues hasta el momento no lo han logrado. Bien. La segunda parte de nuestra estructura es la parte mental, la parte intelectual de nuestro ser, que es una cosa muy valiosa de la que tú puedes aprender cómo utilizar para poder vivir en plenitud. Debemos nosotros aprender a pensar bien, y mediante nuestros buenos pensamientos, pues obviamente vivimos bien. De acuerdo a ciertas investigaciones que se han realizado, la mente está conformada por 3 niveles. Una es la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. La conciencia es la parte mental que vive en nuestro presente. Recordemos que es la que se da cuenta de lo que pasa o de lo que se dice o se siente, y trata de ajustarse a este presente en el que funcionan los 5 sentidos físicos. Yo me imagino que ustedes sí conocen cuáles son los 5 sentidos, ¿verdad? El subconsciente abarca un conjunto de experiencias que la conciencia desplaza a esta estructura y contiene las experiencias, los recuerdos, las imágenes y diferentes conocimientos logrados por la conciencia, y puede ser un amigo que nos puede dar tranquilidad, energía, creatividad o seguridad, o el gran enemigo que, excitado negativamente, provoque tensión, apatía o temor. En el inconsciente se encuentran reprimidas las vivencias, experiencias o situaciones que serán demasiado difíciles de traer a la conciencia. Por su parte, las emociones diremos que son el conjunto de afectos que se energetizan, provocan y dirigen la conducta exterior. Estos sentimientos pueden ser el miedo, la alegría, la sorpresa, el enojo, etc. Si una persona se encuentra emocionalmente estable, su cuerpo funciona saludablemente. De lo contrario, si nos encontramos emocionalmente desequilibrados, la persona o nuestra conducta podría ser negativa y van a obstruir su conocimiento. ¿Sí? Hasta aquí vamos a ir explicando esa parte mental. Nosotros hemos hablado ya de la parte mental desde hace bastante tiempo. Ya sabemos que hay mecanismos de defensa, que hay también funciones internas, y que esta estructura que nosotros acabamos de explicar: consciente, inconsciente, subconsciente, y también la parte de las emociones. Estas partes ya nosotros las explicamos, y si nosotros las retomamos en estos momentos es porque suponemos o pensamos que el conocimiento de ellas, de todas estas estructuras y de cómo funcionan, nos van a ayudar a no solamente a mantener el equilibrio, sino nos van a ayudar a llevarnos mejor con las personas, adaptarnos mejor a nuestro entorno, y pues obviamente también proponer ciertas
soluciones, alternativas o sí, cosas positivas para nuestro entorno, para que todos y cada uno de nosotros estemos bien. Ese es el objetivo del conocimiento. Estas estructuras es lo que conforma la naturaleza humana. Se reducen o se sintetizan en 3 palabras muy importantes: cuerpo, mente y espíritu. De la parte espiritual nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahorita en este momento, en este bloque, hablamos de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu, y que tenemos que tener equilibrio y conocimiento de estas partes para que nosotros funcionemos correctamente. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos para continuar con nuestro tema, que es Conócete a ti mismo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Sabías que hoy hay más radios que nunca? Porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Bien, hola. Regresamos ya a nuestro programa de Idealmente Radio, al cuidado de tu mente. Perdonen que me ríe un poco, pero es que estaba leyendo aquí unos comentarios que me están poniendo. No sé cómo escuchen ustedes la música. A mí me parece perfectísima. Obviamente no porque yo sea el director de la radio, pero pues está buena. Bien, estábamos en el primer bloque hablando de cómo está estructurado nuestra naturaleza humana, y hablábamos y decíamos que la naturaleza está estructurada por el cuerpo, la mente y el espíritu. Y hablábamos en cuestiones del cuidado del cuerpo, que teníamos que hacer ejercicio, llevar una buena dieta y conocer el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas para que nos diéramos cuenta cuando nuestro cuerpo estuviera bien, estuviera sano o estuviera enfermo. En la parte mental hablábamos de que la mente se encuentra constituida por 3 partes: la inconsciencia, la conciencia y el subconsciente. Cada una de ellas tiene diferentes funciones que es muy importante que nosotros aprendamos y sepamos para que podamos darnos cuenta cuando tienen ciertas enfermedades, sobre todo las emocionales. ¿Sí? Hay momentos en que nosotros no tenemos una muy buena cultura al respecto de la salud mental, y entonces por eso pues se provoca cierto desequilibrio en ese sentido, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en un asunto de pandemia, en donde todo mundo pues está estresado, deprimido, desolado, que pues perdió el sentido de su vida, y entonces así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya no salimos, ya no tenemos fiestas, ya no tenemos reuniones, ya no hay antros, ya no hay bares. Es decir, todas esas válvulas de escape que teníamos antes, pues ya se acabaron. Y entonces ahora tenemos que, como dicen algunos expertos, te tienes que reinventar, redefinir. ¿Qué onda contigo? Ajá. Y pues tienes que hacer silencio interior, introspección, saber hacia dónde vas, qué aportas, preguntas fundamentales: ¿quién eres tú? Y estamos empezando nosotros desde la parte manifiesta. Ahora vamos a hablar de la parte del espíritu.
Una de las características de la parte espiritual, si es que se escucha que sube y baja, es porque yo subo y bajo el micro por cuestiones técnicas. Pero bien, estábamos con que la parte espiritual es la parte trascendente, medular, esencial, ¿cómo podría decirse? Medular, esencial, básica de los seres humanos. Los seres humanos tienen una parte también que es el espíritu, que además de la mente y las emociones constituye la esencia de las personas. El espíritu se explica como aquella parte trascendental de la vida del hombre que se encuentra dentro de su alma. Por eso hay personas que suponen que nosotros tenemos una parte una parte religiosa, es decir, todos creemos en algo o en alguien, independientemente de si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el asunto de la religión o de las instituciones religiosas, más bien, porque si partimos de que el concepto de religión quiere decir congregarse, reunirse, pues es una palabra que se utiliza para decir que en ciertas instituciones que buscan que el hombre cultive esa parte trascendental de su existencia, pues no tiene nada que ver con lo que hagan ciertos líderes, ¿verdad? Pero bueno, se nos indica que el hombre tiene una parte religiosa, es decir, todo mundo, independientemente de los acuerdos, cree en algo, cree en alguien. La segunda característica de la parte del espíritu es que es trascendente, es decir, va más allá porque no solamente se conforma con lo que es tangible, con lo que proviene de los sentidos, con lo que se hace con el cuerpo, sino que buscamos un propósito de vida. Y ese propósito de vida va haciendo que la persona adquiera un sentido de vida. Es decir, mi vida sirve para algo. Cuando yo logro decir mi vida sirve para algo, ya estoy en un nivel de conocimiento interno profundo. Ya pasé la parte corporal, la parte de los sentidos. Ya pasé la parte emocional. Ya superé mis traumas, mis pendientes, mis conflictos y ahora estoy en un nivel mucho más alto que es el del espíritu. Y entonces en el espíritu voy a desarrollar ciertas habilidades que me van a ayudar a convivir adecuada y correctamente con las personas. Pero sobre todo que tenemos un propósito de vida. Fíjense ustedes que hace bastante tiempo, pues yo siempre comenzaba las terapias, los procesos con los pacientes, haciéndoles preguntas que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Para qué eres bueno? Hablando de habilidades físicas, habilidades intelectuales o dones espirituales. Y entonces me encontré que la mayoría de las personas pues no podemos o no sabemos cómo respondernos esas preguntas. Por eso al principio del programa yo siempre les decía, es necesario que nosotros alcancemos el silencio interior para poder acallar todas esas voces que en muchas ocasiones nosotros escuchamos y que hacen que pues perdamos nuestra identidad. Cuando perdemos la identidad, pues perdemos prácticamente todo, porque no podemos responder lo que es fundamental, ¿no?
Entonces es necesario que nosotros tengamos conocimiento de habilidades, capacidades, talentos, virtudes, como también de nuestros defectos. En el programa siguiente vamos a estar hablando de lo que es la autoestima y vamos a estar meditando sobre el equilibrio que debe de haber entre lo bueno que hacemos y los defectos que tenemos, porque cuando nosotros nos vamos al extremo, pues siempre pasa que nos desequilibramos, y en la medida en que perdemos el equilibrio cometemos muchos más errores de los que deberíamos cometer de forma natural. Entonces, la parte espiritual busca que tú te realices como persona, aprendas a convivir, tengas una sensación de felicidad y también algo pasa aquí. ¿Me están escuchando? Ok. Fue un mensaje que llegó tarde. Ok, bien. Entonces, decíamos que la persona tiene que lograr felicidad y te tienes que sentir vivo. Tienes que tener vida dentro de ti, para que tú puedas decir que la parte espiritual de tu persona está operando. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Punto número 1. Aparte de que tienes que tener conocimiento de cuáles son tus habilidades, tus potencias, tus talentos, tus virtudes y tus defectos también, tienes que saber cómo utilizarlos y marcarte un plan de vida que empieza por un objetivo. Es decir, ¿qué quieres lograr en tu vida? El segundo punto es ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es trazarte una ruta. La mayor parte de las personas se frustra porque no tiene un objetivo definido ni tampoco tiene una ruta de acción. Es decir, hace las cosas pero no las hace en orden. Nosotros en este tema que estamos viendo ahorita nos estamos dando cuenta que todo tiene un orden y que todo debe tener un equilibrio. Si el equilibrio se pierde, si no hay orden, si no hay un objetivo, pues obviamente es más difícil que se puedan lograr las metas, ¿no? Bien, una vez que tú hayas definido cuál es tu objetivo, debes marcar una ruta. Y debes también tener conocimiento de los siguientes aspectos. Por ejemplo, decimos que nosotros debemos de tener cierto conocimiento al respecto de nuestro carácter. La estructura espiritual es la parte de nuestro ser que estabiliza y motiva al cuerpo, la mente o las emociones. Es la esencia del ser humano, el principio generador, entregado al ser humano, obviamente. El hombre posee un instinto religioso natural y una conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Aunque estemos conformados por las mismas 4 estructuras, se poseen características propias que hacen que se diferencie de otros una persona. Esta diferencia se basa en la forma de reaccionar ante los estímulos externos, características que están representadas por el carácter y el temperamento. Ahora, ¿qué es el carácter? Es el modo habitual de ser y comportarse de una persona que le hace ser ella misma y específica, distinta a los demás. Es un modo de actuar o de responder de un individuo hacia las diversas situaciones o estímulos de la vida. Según la psicología, el carácter es la forma de reaccionar
del individuo, en el medio ambiente en el que vive y en todo comportamiento. De ahí la importancia de formar y fortalecer un buen carácter, ya que de aquí se desprende la aceptación o el rechazo de la persona en sus relaciones humanas. Tradicionalmente se subdivide el carácter en dos categorías. El primero es el innato, que viene dado por los rasgos hereditarios, principalmente físicos o estrechamente ligados a aspectos orgánicos, temperamentos. El adquirido son los rasgos logrados por el individuo a lo largo de su desarrollo. Los términos temperamento, carácter y personalidad se usan como sinónimos, aunque generalmente se considera que el carácter es un comportamiento de la personalidad. Incluye además determinaciones genéticas, influencia de la historia personal y los ambientales. La educación puede modificar los factores del carácter sobre los comportamientos de las personas. El carácter se va moldeando como un todo a partir de disposiciones genéticas y a través de experiencias básicas por las que se va pasando a lo largo de la vida. ¿Sí? Bien. Hablamos de elementos del espíritu y entonces incluyen aquí en los elementos del espíritu el carácter y el temperamento. Es muy importante que tú conozcas tu carácter, porque en la medida en que tú conozcas tu carácter, también vas a tener ciertos conocimientos sobre tus límites, hasta dónde eres capaz de llegar. ¿De acuerdo? También nos sirve para autodirigirnos. Aquí había un aspecto muy importante en la diapositiva que decía que el carácter se va formando. Perdón, es que a veces se me traba un poquito la lengua. Bien, el carácter se va formando poco a poco. ¿Qué es formación? La formación de la conciencia o del carácter tiene tres elementos básicos, lo que son la constancia de realidad, los límites y la templanza. La templanza es una virtud que te ayuda a mantenerte entero, a no perder el dominio de ti mismo, a saber tener paciencia, esperar, manejar tu frustración, manejar tu enojo, manejar a lo mejor tu desesperación que a veces nos da. Y entonces, ¿para qué? Para no romper con la armonía ni del ambiente ni de tu persona, ¿sí? El carácter es una forma de reaccionar de las personas que puede edificar o puede destruir. Todo depende de cómo nosotros lo utilicemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que una persona tiene un buen o un mal carácter? Bueno, pues se menciona por esa capacidad que tiene la persona para adaptarse a las circunstancias que está viviendo a lo largo de su existencia. Es decir, que no protesta tanto, que no se frustra tanto, que no se enoja mucho, que no genera tantos conflictos, que concilia, que escucha, que dialoga, que entiende, que asume, que acepta y que sigue viviendo su vida de una forma normal, de una forma natural. Caso contrario, las personas que pues no hacen todo eso, ¿verdad? Escuchar, asumir, aceptar, conciliar, respetar, son habilidades que se van adquiriendo y que en la medida en que tú vas formando tu conciencia te vas dando cuenta si las tienes o no las tienes. ¿De acuerdo? Vamos a nuestra tercera pausa comercial y regresamos. Vamos a poner la música tan bonita, tan bella que les encanta y regresamos
a nuestro programa. Recuerden que estamos con el tema conocimiento de ti mismo o conócete a ti mismo y regresamos, ¿va? Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones pone a tu disposición el catálogo de sus servicios. Te asesoramos profesionalmente en la psicología deportiva. Potencializamos el desarrollo y funcionamiento de tus habilidades físicas. Por medio de la orientación vocacional, te ayudamos a encontrar tu propio camino, brindándote asesoría para elegir tu profesión ideal. Aprende cómo afrontar una pérdida, cómo resolver y aliviar el dolor en los procesos de duelo. Fortalece la relación con los tuyos, resuelve conflictos. Aprendan juntos por medio de la terapia familiar. Que el niño exprese jugando sus sentimientos y sus necesidades afectivas, viviendo la terapia de juego. Haz de tu relación de pareja una experiencia constructiva y saludable. Te asesoramos para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Afronta la negatividad y el miedo, conociéndote a ti mismo. Si detectas que tienes problemas para el control de tus emociones, tienes un espacio con nosotros para expresar tus sentimientos asertivamente. En la terapia de conocimiento interno, te analizas, aprendes cosas nuevas y crecerás. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Bien, regresamos ya a nuestro programa de Idealmente Radio, conociéndote a ti mismo, y hablábamos la vez pasada, el bloque pasado, de lo que son los elementos espirituales. Sobre todo nos encontramos o nos concentramos en los elementos del espíritu. Ahora en este bloque, en este pequeño bloque, en el tiempo en que nos queda, vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos ir cultivando esas partes. ¿O qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que hacer un autoanálisis. Este punto ya lo habíamos mencionado en el primer bloque, que lo manejábamos como el examen de la conciencia. Nosotros tenemos que hacer siempre un autoanálisis. Yo lo que recomiendo es que ustedes, cuando vayan haciendo este ejercicio, pues lo vayan haciendo con un cuadernito en la mano, en donde respondan preguntas fundamentales como ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde voy? El segundo punto, cuando ustedes hayan terminado este autoanálisis, obviamente deduciendo cuáles son sus habilidades, potencias, talentos, pero también su mecanismo de defensa favorito, tenemos que analizar nuestra historia personal, nuestros mecanismos de defensa, nuestro ambiente, la educación que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y nuestro carácter, para que en este punto nosotros podamos ir haciendo modificaciones. En cada aspecto de este análisis que nosotros vayamos haciendo, pues vamos a
respondernos estas 3 preguntas que para mí son fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde voy? Porque la primera me da una identidad. ¿Qué quiero? Me da una identidad. La segunda, ¿cuál era la segunda? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? Creo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Responde a nuestros talentos, las habilidades y las potencias que tenemos nosotros a lo largo de nuestra vida. Y finalmente, ¿hacia dónde voy? Responde esa parte trascendental de la existencia. Perdón, me dio mucha risa de este atorón, ¿no? Entonces, el análisis, decimos que debemos abarcar lo que es la mente, sus mecanismos de defensa, y también debemos reconocer que nosotros tenemos grandes capacidades, pero además debemos conocer nuestros alcances y limitaciones. Recordemos que esta vida no es una carrera ininterrumpida desde que nacemos hasta que morimos, sino una oportunidad para conquistar el éxito y la felicidad. Es necesario detenerse, contemplarse y analizarse, y luego tomar una dirección hacia metas firmes, hacia objetivos claros de realización, de convivencia, de felicidad y de vida. También tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros somos diferentes en todos los aspectos a cualquier otra persona, y que cada uno puede planear su destino sin límites en cuanto a lo que quiera hacer o la forma en que quiera hacer las cosas o tener cosas, ¿sí? Debemos buscar estar siempre alegres, realizados, conseguir una paz espiritual y adquirir una gran capacidad para interactuar con los demás, conocer aquello que te rodea, lo que tú eres y lo que tú puedes hacer con este don de la vida que se te ha dado, ¿sale? Nosotros, como bien más preciado que tenemos la libertad. Nosotros tenemos libertad para poder triunfar o para fracasar. Todo depende de qué elección hagas en tu vida y de qué tan responsable te hagas de tu destino, de lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer, de cuáles son tus dones, tus habilidades, tus propios talentos, y sobre todo si nosotros tenemos la capacidad para poner todos estos beneficios al servicio de los demás. La mayor parte de las personas, desafortunadamente, no ponemos nuestros talentos, habilidades y potencias al servicio de los demás, sino que lo usamos todo en beneficio propio. Y ese individualismo es lo que a veces hace que nos aislemos, que nos sentamos cada vez más alejados de los demás. Y recuerden precisamente que en este tiempo de pandemia todo se va tornando más difícil, no tanto por el asunto de el alejamiento social como por el aislamiento. Son dos cosas o son dos realidades completamente distintas. Una persona que se aleja con un objetivo claro, sobre todo en este contexto de evitar los contagios, de evitar las enfermedades, y una persona que se aísla, se aleja de nosotros en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, de tal modo que queda vacío, que no hay un sentido, no hay un propósito, no hay un objetivo de vida, y entonces cuando pierde esa sensación de vida que ha de tener, pues vienen situaciones de enfermedades emocionales, mentales, físicas, que hacen que la persona pues como que se vaya marchitando, ¿no? Entonces, vamos a la conclusión
en unos momentitos y regresamos. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Ok, regresamos ya, nos quedan 2 minutitos, vamos a aprovechar estos 2 minutos. Es necesario que nosotros, como conclusión del tema, nos demos un tiempo para el conocimiento de nosotros mismos, que nosotros sepamos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos, que durante este tiempo de pandemia nosotros fomentemos sobre todo la parte trascendental de nuestra vida, es decir, tenemos siempre que ir más allá de las circunstancias, de las situaciones y de los momentos. El otro punto es que tenemos que fomentar el cuidado de nuestra salud mental, que es fundamental en este momento, en estos tiempos, para que vayamos reconociendo nuestras necesidades afectivas y poner todo en equilibrio. Fomentar la lectura, fomentar el ejercicio, la buena alimentación y sobre todo la armonía contigo mismo es necesaria para que tú vayas obviamente creciendo como persona. De esta manera concluimos con el tema de hoy. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Nos vemos la próxima semana y les agradecemos a todas las personas que estuvieron detrás oyéndonos. Les mandamos un abrazo y un beso enormísimo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Francisco Granados, locutor y conductor de su segmento Al Cuidado de tu Mente, y tuve muchísima alegría de poder estar con ustedes en este día. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.